Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo la review del RTX 2070, concretamente el modelo Gaming Z de MSI que tenéis por aquí, y como supuestamente el rival a batir del RTX 2080 era la GTX 1080 Ti, pues siguiendo un poco con esa norma, el rival a batir de este RTX 2070 sería la GTX 1080, ¿no? Pues aquí tengo una, que es la Gaming G1. Evidentemente no son el mismo ensamble, ni siquiera son de la misma marca, pero eso no tiene nada que ver, sigue siendo muy buena referencia para hacer comparativas. Además, sigo teniendo guardados los resultados que obtuve con la RTX 2080, eso sí, los hice con otros drivers, concretamente con los 411.63, pero es igual, por lo menos los tengo ahí y también puede servir como referencia para ver la diferencia que puede haber entre una RTX 2070 y una RTX 2080. Antes de nada quiero deciros una cosa, y es que muchos recordaréis el PC que tengo para probar las RTX, ¿no? Bueno, pues sufrió algunos cambios. Por si no habéis visto cómo era antes, aquí os va a salir una tarjeta ahora por si queréis verlo. Pues bien, ese PC ha cambiado un poco, y es que ahora tiene otra fuente de alimentación, otro kit de refrigeración líquida y está todo montado en otro gabinete. Eso sí, nada influye en el rendimiento como PC de pruebas en comparación a como tenía el PC antes. Pero sí que puede variar en cuanto a temperaturas, y es que al tener mi PC en el gabinete Quad Stellar de Deepcool, he notado que las tarjetas gráficas trabajaban a unos cuantos grados más teniéndolas en esta zona donde se conectan en un riser. Así que lo que hice fue conectarlas directamente al PCI Express de la placa base, y así bajaron un poco más las temperaturas. Aún así diría que son un poco más altas que al tenerlas en un gabinete como el que tenía antes, un gabinete común. Algo a tener en cuenta. En cuanto a los componentes que lleva, ya los estaréis viendo en pantalla en este momento. Podéis pausar el vídeo y verlos con calma si queréis. Solo conecté un rato la RTX 2070 en el riser para poder grabar unas tomas y poder mostraros su iluminación RGB, pero al hacer las pruebas no estaba conectada ahí, ni esta ni la GTX 1080. La versión de drivers utilizada esta vez es la 416.33. No voy a hablar mucho de las características y me voy a centrar en los benchmark, básicamente. Quiero ir directamente a lo práctico. De todas formas, vamos a mencionar algunas de sus principales características. Es de la arquitectura Turing, cuenta con 8 GB de memoria GDDR6 y concretamente este modelo Gaming Z de MSI tiene unas frecuencias base de 1410 MHz y un boost de 1830 MHz. El resto de características las podéis ver en la web de MSI. Os dejaré un enlace en la descripción para que no tengáis que buscarlo. Tengo que decir que este ensamble Gaming Z de esta RTX 2070 estéticamente me encanta, me parece el ensamble más bonito que he visto. El backplate me parece brutal. La iluminación RGB está muy bien y los materiales son muy buenos. También lo son sus ventiladores y disipadores. Faltaría más ya que es un ensamble de gama alta, pero a pesar de que me ha gustado mucho este modelo, os quiero dar una pequeña recomendación, aprovechando que también tengo aquí una RTX 2070 Armor de MSI, que es un ensamble más básico. Y es que realmente muchos de los ensambles más básicos también funcionan de lujo. A nivel de rendimiento en stock nos proporcionan básicamente lo mismo que los ensambles de gama alta. En lo que son más básicas es por ejemplo en la capacidad de overclock, que tampoco es que podamos conseguir un rendimiento mucho mayor haciéndole overclock a una tarjeta gráfica, la verdad. Los ensambles de gama alta van destinados más bien a usuarios entusiastas, a mi parecer, no tanto al usuario medio. Está muy bien si quieres lo mejor de lo mejor y eres un usuario muy entusiasta, pero si eres un usuario medio, no creo que te compense mucho pagar la diferencia de precio que pueda haber en ciertos casos, entre un ensamble básico y un ensamble de gama muy alta. Mis ensambles preferidos son los intermedios. En MSI, por ejemplo, sería el ensamble Gaming X. Aparte de esto, los ensambles básicos tienen peores disipadores, materiales y demás. Algunos incluso vienen sin backplate. De algún sitio tienen que recortar. Pero funcionan muy bien, muchos de ellos. Yo los recomiendo mucho. Bueno, dejando este modelo Armor a un lado, vamos a centrarnos en esta RTX 2070 Gaming Z y en mi GTX 1080 G1 Gaming. Antes de nada tengo que deciros que hice todas las pruebas con las gráficas de stock, sin hacerle overclock ni activando ningún perfil. La ventilación también estaba funcionando de forma automática, con la curva de ventilación que venía por defecto. Lo mismo puedo decir del procesador. Y la temperatura ambiente cuando hice los benchmark era de unos 23 grados aproximadamente. Tenéis en la descripción un link para descargar un RAR donde os puse los resultados de todos los test que hice. Hay más resultados en ese RAR de los que os voy a mostrar en este vídeo, incluso están los de la RTX 2080 también, que os dije antes que tenía guardados, aunque eran con otros drivers. Vamos allá con los resultados que obtuve en algunos test sintéticos. En TimeSpy, que es un test DirectX 12, obtuve un 15,3% más de rendimiento con la RTX 2070 que con la GTX 1080. En Firestrike Ultra, que es un test DirectX 11, obtuve un 4,6% más de rendimiento con la RTX 2070 que con la GTX 1080.
y en PCMark 10 Extended, que es un test para PCs de uso profesional, obtuve un 3,3% más de rendimiento con la RTX 2070 que con la GTX 1080. Y ahora ha llegado el momento que muchos estabais esperando, que son los resultados de los test en videojuegos. Probé 4 juegos en resolución 4K 3840 x 2160, en resolución 2560 x 1440 y en 1920 x 1080. Empezamos con Shadow of the Tomb Raider con la RTX 2070 en 4K, con todo puesto al máximo y el anti-aliasing en TAA, obtuve una media de 36 FPS, unos máximos de 54 y unos mínimos de 31. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 31 FPS, unos máximos de 49 y unos mínimos de 26. Con la RTX 2070 en resolución 2560 x 1440 obtuve una media de 68 FPS, unos máximos de 112 y unos mínimos de 56. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 62 FPS, unos máximos de 99 y unos mínimos de 50. En resolución 1920 x 1080 con la RTX 2070 obtuve una media de 102 FPS, unos máximos de 177 y unos mínimos de 78. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 91 FPS, unos máximos de 157 y unos mínimos de 73. Seguimos con Assassin's Creed Origins con la RTX 2070 en resolución 4K con todo puesto al máximo, el anti-aliasing también, obtuve una media de 47 FPS, unos máximos de 56 y unos mínimos de 37. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 39 FPS, unos máximos de 47 y unos mínimos de 30. En resolución 2560 x 1440, con la RTX 2070 obtuve una media de 77 FPS, unos máximos de 125 y unos mínimos de 44. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 64 FPS, unos máximos de 102 y unos mínimos de 50. En resolución 1920 x 1080, con la RTX 2070 obtuve una media de 98 FPS, unos máximos de 153 y unos mínimos de 51. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 83 FPS, unos máximos de 141 y unos mínimos de 50. Es el turno de Shadow of War, en resolución 4K con todo puesto al máximo, el anti-aliasing también, y con la RTX 2070, obtuve una media de 48 FPS, unos máximos de 283 y unos mínimos de 25. Tranquilos, sé que en este juego los resultados de FPS máximos y mínimos son muy dispares y algo extraños, pero esto es bastante frecuente en ciertos juegos, no os preocupéis. En mi opinión, lo mejor en estos casos es fijarse en los FPS medios y olvidarse un poco del resto. Sigamos, con la GTX 1080 obtuve una media de 40 FPS, unos máximos de 213 y unos mínimos de 18. En resolución 2560 x 1440, con la RTX 2070 obtuve una media de 83 FPS, unos máximos de 338 y unos mínimos de 30. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 68 FPS, unos máximos de 283 y unos mínimos de 33. En resolución 1920 x 1080, con la RTX 2070 obtuve una media de 117 FPS, unos máximos de 335 y unos mínimos de 32. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 100 FPS, unos máximos de 291 y unos mínimos de 38. Y por último, Metro Last Light Redux. Con la RTX 2070 en resolución 4K con todo puesto al máximo menos el SSAA, que está desactivado, obtuve una media de 51 FPS, unos máximos de 208 y unos mínimos de 16. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 43 FPS, unos máximos de 213 y unos mínimos de 14. En resolución 2560 x 1440, con la RTX 2070 obtuve una media de 108 FPS, unos máximos de 260 y unos mínimos de 25. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 95 FPS, unos máximos de 267 y unos mínimos de 25. En resolución 1920 x 1080, con la RTX 2070 obtuve una media de 166 FPS, unos máximos de 350 y unos mínimos de 30. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 150 FPS, unos máximos de 314 y unos mínimos de 26.
En definitiva, después de quedar descontento con la RTX 2080, ya que al menos a día de hoy pienso que no merece la pena, sobre todo si estás pensando en hacer el cambio porque tienes una GTX 980 Ti o una GTX 1080 o una 1080 Ti, por poner unos ejemplos. Digo que no merece la pena por el precio que tiene y porque los juegos no la están aprovechando a día de hoy. En cambio, he de decir que esta RTX 2070, aunque no sorprende, creo que al menos cumple. Si tenéis que compraros un PC nuevo ya que el vuestro es muy antiguo o directamente no tenéis PC y queréis uno de gama alta para jugar a juegos en resoluciones 1440, yo diría que es lo más recomendable para esta tarjeta gráfica, y si no os interesan las gráficas de segunda mano, creo que es una tarjeta gráfica que puede ser bastante recomendable, si el precio es igual o similar al que marca el modelo Founders en la web de Nvidia, que son unos 639 euros. La diferencia en comparación a una GTX 1080 no es gran cosa, a menos a día de hoy, y además es bastante cara, eso es cierto, pero también hay que pensar que ya la supera a día de hoy y que en un futuro pues habrá un margen más grande porque los juegos aprovecharán mejor la arquitectura Turing y podremos disfrutar mejor con ella del Ray Tracing y el DLSS. Esta nueva generación de tarjetas gráficas de Nvidia es demasiado cara en mi opinión, pero como a día de hoy no tienen competencia en esta gama, pueden poner los precios que quieran. Esperemos que esto cambie en un futuro próximo por el bien de todos. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!